a arrancar, yo ya empecé a grabar. Muy bien. Bien, les voy a presentar un caso clínico. Yo soy Benjamín Riesco, soy exalumno de Martín Devoto y de consultorio oftalmológico. Me formé en oculoplástica ya con ellos y les voy a presentar un caso clínico interesante que me tocó ver el año pasado. Esta es una señora, mujer, 56 años, que llega a la consulta. Tenía una dacriocistitis crónica derecha de más o menos 8 meses de evolución con secreción purulenta por la zona del lagrimal derecho, sin dolor, sin fístulas y que había respondido a tratamiento antibiótico durante 3 oportunidades en agudo y mantenía el cuadro de manera crónica. Ella tenía antecedentes de una uveitis anterior, el año 2018, que fue tratada entonces por el equipo de UVIA. Tenía antecedentes también de patología de los senos paranasales sin un diagnóstico preciso y una enfermedad de pulmón que estaba siendo estudiada. En la parte oftalmológica, sus ojos estaban normales, tenía una visión de 1 en ambos ojos, la visión de colores estaba conservada y no tenía ningún problema tanto en polo anterior como en polo posterior, había evolucionado bien de esa uveitis. Al ver la endoscopía, nosotros en oculoplástica siempre hacemos endoscopía y miramos el estado de la nariz, porque hacemos cirugía por la nariz cuando operamos las dacrocistorrinostomía. Veíamos que la mucosa nasal estaba alterada, igual como la piel que vieron en la fotografía anterior. Ven que la mucosa nasal está alterada de un color cafezoso acartonado, que no es el color normal de la mucosa. La mucosa debe ser roja eh, y vascularizada normal. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales que nos postulamos en ese momento, las inflamaciones del saco lagrimal se pueden calificar dentro de inflamaciones de la órbita, están detrás del septum. Entonces, podríamos usar esta clasificación que se publicó en el Survey of Ophthalmology el 2016. Y dentro de las cosas que tenemos, lo primero es que tenemos una infección a nivel del saco lagrimal, que podría ser una celulitis orbitaria, una dacriocistitis crónica. Eso es algo que está. La paciente no tenía antecedentes de uso de drogas que nos pudiese explicar este cuadro, tenía estas características especiales a nivel de la mucosa nasal, a nivel de la piel. Y además tenía antecedentes de patología en los senos paranasales y patología de pulmón que estaba siendo estudiada. Por lo tanto, dentro de las inflamaciones orbitarias primarias están las vasculitis, que podrían estar dentro de los diagnósticos diferenciales. La granulomatosis con poliangeitis, o la antigua llamada enfermedad de Wegener, podría ser una de estas causas. Son enfermedades multisistémicas que en muchas ocasiones atacan la órbita y el globo ocular, y podría ser una alternativa. El síndrome de Chung-Strauss también podría ser una alternativa, también en el mismo contexto de estas vasculitis de pequeño vaso o de mediano vaso. Benja, te hago una consulta, porque una cosa útil, así como mencionaste que había tenido una uveitis anterior, ¿no tenía marcas en la esclera de ese ojo, como, bueno, en el otro, como de haber tenido una escleritis como parte de su cuadro inflamatorio? Eso es útil de revisar en los pacientes con este tipo de antecedentes. Sí, yo no le encontré marcas y al parecer no había tenido una escleritis en ese momento, pero está excelente esa pregunta porque claro, en todas estas enfermedades inflamatorias, la escleritis está dentro de los targets de esta enfermedad y podría haber tenido una escleritis tranquilamente. En el caso de ella pareciera haber sido solamente una uveitis anterior. Y actualmente estaba solamente comprometido el saco lagrimal a nivel de la órbita, no había compromiso orbitario. Y la esclera no estaba comprometida y no, al parecer no estuvo comprometida.
Otro de los diagnósticos diferenciales es la sarcoidosis, esta enfermedad multiorgánica también, granulomatosa, no calcificante, que también compromete distintos órganos. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales iniciales que nos hicimos en ese momento. Nosotros pensábamos que esto podía ir por la inflamación orbitaria primaria y algún tipo de vasculitis o enfermedad de depósito. Dentro de otras alteraciones podría ser enfermedad del tejido conectivo, y ahí está el lupus eritematoso sistémico, esa especie como de mariposa lúpica que se le veía, o eritema a nivel facial. También nos hizo pensar en esa enfermedad de etiología. Entonces lo mandamos a nuestro amigo el reumatólogo. En estos son diagnósticos que generalmente, por lo menos a nosotros en órbita, no nos toca hacer. Quizá a ustedes los biólogos más comúnmente, por lo tanto el estudio lo hizo directamente el reumatólogo. Y bueno, hay que pedir ciertos autoanticuerpos y ciertos exámenes que nos van a ir ayudando a hacer los diagnósticos, y en ese caso yo me apoyo siempre en el reumatólogo que derivo habitualmente. Pedimos imágenes, y a las imágenes vimos que estaba comprometido los senos paranasales. Si ustedes ven esa mucosa que les mostré en ese video, más esta imagen nos dice que aquí sí hay una enfermedad otorrinolaringológica, por lo tanto también derivamos al otorrino. Los músculos orbitarios se ven algo engrosados también, no están totalmente normales. Sin embargo, la paciente no tenía ningún tipo de síntoma orbitario más que el compromiso del saco lagrimal. Con respecto a la conducta, estábamos enfrentados a una enfermedad multisistémica que estaba comprometiendo distintos órganos. Estaba comprometiendo tanto la órbita del lado derecho, estaba comprometiendo la piel, los senos paranasales, los pulmones. Los riñones salieron normales, el hígado salió normal, que eso le ayudó al reumatólogo a tener cierto alineamiento. Ceci, con esto, ¿qué harías tú? ¿Cómo enfrentarías? ¿Cuál sería tu siguiente paso? La cosa es que ya se escapa a lo que sería, digamos, no de la dacrocistitis en sí, sino que por todo lo que me comentaba me da más a una vasculitis de pequeño vaso, y además debería ser un tratamiento sistémico. Benja, ¿le habían hecho fondo de ojos a ver si tenía alguna secuela? O alguna biopsia también del saco. No sé si sirve o no sé. La verdad que... Muy bien, Buen día, Ceci. Benja. Buen día, Martín. Sí, ahí sí, hubo una pregunta de Pato por ahí. Fondo de ojo, sí, mandamos a hacer fondo de ojo, estaba normal. Los globos oculares estaban normales esta vez, no había ningún compromiso. El 2018 sí, no habían estado comprometidos, pareciera ser, no había reporte de eso, y la UIT había sido solamente del polo anterior. Así que a nivel ocular no teníamos más antecedentes. Y bueno, creo que lo que dice Ceci está bien. En esto los reumatólogos muchas veces nos piden una biopsia para las distintas enfermedades que hemos postulado dentro de estas inflamaciones orbitarias primarias, como el Chung-Strauss, como la granulomatosis con poliangeitis, y para la sarcoidosis también nos serviría, y dentro de los patrones de autoanticuerpos no calificó para un lupus eritematoso. Entonces, está bien, Ceci, eso es lo que hay que hacer. Entonces, con respecto a esto, Martín, cuando tú te enfrentas a un paciente que le tienes que hacer una dacrocitorrinostomía, va a necesitar una biopsia, probablemente del saco lagrimal, ¿qué técnica eliges? Nosotros usamos dos técnicas, una es la externa y otra es la endoscópica. En general, ese paciente me parece que tiene un muy buen acceso para hacer una biopsia endoscópica nasal. Ahora no vi exactamente las imágenes como para ver si tiene toda una masa que va a ser muy difícil la dacrocitorrinostomía. Creo que haría el diagnóstico, lo trataría y después vería el resto. Bien. Bueno, No sé si pudieran hacer todo junto. Sí, con respecto a esto, las dos técnicas, cuando comparamos las dos técnicas,
La técnica endoscópica, los beneficios que tiene es que no interfiere la función de la bomba lagrimal, por tanto, pareciera ser que la epífora sería menor con la dacriocistorrinostomía endoscópica. Lo otro es que no deja cicatriz. La cirugía y la recuperación es mucho más corta en general cuando operamos dacrioendoscópica en pacientes, no en este paciente, pero en pacientes con una dacrocistitis aguda o dacrocistitis crónica pueden estar de vuelta en su trabajo más o menos al tercer día postoperatorio. Y es útil en dacrocistitis activa o abscesos de saco, que en general cuando nosotros o cuando los oftalmólogos generales se enfrentan a esto, lo que se hace es que se enfría el cuadro. Una vez que se enfría el cuadro, lo derivan para que sea resuelto por el oculoplástico, pero en el caso de la endoscópica uno puede hacer inmediatamente la intervención y resuelve y mata dos pájaros de un tiro. Las características de la externa es el gold standard quirúrgico para las infecciones del saco lagrimal y para la oclusión del conducto lacrimonasal. Requiere menos equipamiento, es menos costosa y generalmente la curva de aprendizaje es más corta que la dacrioendoscópica. En el caso de la paciente que les conversé, decidimos hacer una externa porque dentro de los diagnósticos diferenciales también podría haber existido algún tipo de enfermedad neoplásica como un linfoma o algún diagnóstico por ahí. Estaba mucho más bajo en nuestra escala de diferenciales y en ese sentido cuando hacemos la osteotomía podríamos diseminar esta enfermedad de manera más sistémica. Y en este caso, en nuestra paciente, sin duda que es cuestionable lo que le estoy diciendo, porque la nariz ya la tenía comprometida también. Así que creo que, como dice Martín, podría haber sido endoscópica. En el caso, yo decidí hacerla externa para biopsiar el saco, ver las características del saco y enviar ese tejido. Entonces hice una dacriocistorrinostomía externa. Eso estaban los tejidos todos secos, acartonados. La cirugía no sangró nada, fue una cirugía bastante sencilla. Y como ven, se produjo una fístula ahí por los problemas de cicatrización, ese compromiso de piel que tenía y ese eritema la paciente no jugó una mala pasada. Y cuando vimos el resultado de la biopsia, que por supuesto conversamos con el patólogo, vemos que tiene un proceso inflamatorio granulomatoso no necrotizante sarcoidótico. Entonces apuntábamos hacia una sarcoidosis. En general, los reumatólogos piden biopsia, ojalá una o dos biopsias para confirmar esto, y el broncopulmonar también realizó una biopsia y el resultado también fue concordante con una enfermedad granulomatosa no calcificante de tipo sarcoidosis. Entonces teníamos dos biopsias positivas y teníamos clínica de 3 órganos distintos. La evolución de bueno, en ese caso lo toma el reumatólogo y sigue el reumatólogo y nosotros nos preocupamos de esta fístula que dejamos. Si ven acá en la fístula se ve la sonda, aquí donde está mi flecha, y se ve la fluoresceína que sí está pasando. Y bueno, por este agujero veíamos la nariz. Ese año estábamos con el tema del COVID y con el tema social en Chile que ocurrió, entonces una paciente que era de provincia no pudimos seguirla presencial, pero sí por la telemedicina que ha agarrado mucho vuelo acá en Chile. Entonces, si ven, estas son las fotografías que me fue enviando. Yo pensé que iba a tener que hacer una especie de colgajo en esa zona para cerrar la fístula, pero la fístula se cerró sola, por suerte. Qué bien. ¿Qué tan habitual, Martín, son que te queden fístulas después de una dacriocistorrinostomía externa? No, sin patología no es excepcional. Me pasó una vez con un paciente que tenía, creo que era un linfoma localizado en el saco lagrimal, que le pasó algo parecido, pero fuera de eso no me acuerdo ninguna vez más. Y hoy, Martín, ¿cuándo tú prescribes una dacriocistorrinostomía externa en tu práctica clínica? ¿Hay alguna indicación? Sí, narices muy estrechas, o sea, ya cuando no puedo ver en el consultorio con el endoscopio, no veo el cornete medio y la verdad que no hay nada de espacio, no tengo ganas de renegar con
con una endoscópica y estar peleándome ahí para pasar por una nariz muy estrecha. Y después tal vez algún paciente muy grande que no quiere hacerle anestesia general, ese paciente de 90 años, aunque hoy en día a los anestesiólogos no les importa mucho la edad, les importa sobre todo el estado de salud, y entonces para ellos la edad no es un tema. Si el paciente está bien, no tienen problema en dormirlo. Si el paciente tiene alguna copatología, bueno, ahí sí. Interesante cuando uno va a la academia y habla con los fellows de oculoplástica. En Estados Unidos prácticamente no aprenden a hacer la dacro externa, es casi siempre endoscópica. Bueno, cuando yo me formé con Martín, yo creo que el 95% de lo que hacía el año 2015-2016 era endoscópica. Y les cuento, por ejemplo, que aquí en Chile casi no hay gente que haga cirugía endoscópica, casi todos las hacen externas. Así que bueno, estamos en esa curva de haber sido lo mismo que pasó en alguna época a los más grandes cuando cambiaron de la extracapsular a la FACO, que costaba que cirujanos se cambiaran a la FACO y que la curva de aprendizaje costaba, pero llama la atención por lo menos cuando comparamos Chile y Estados Unidos la diferencia con estas dos técnicas. Con respecto a la literatura de la dacrocistitis y la sarcoidosis, bueno, hay muy poca literatura, es muy raro que una sarcoidosis comprometa la vía lagrimal. En general compromete la órbita más que la vía lagrimal. Y bueno, la sarcoidosis es una enfermedad multisistémica, como hemos visto en este caso. El diagnóstico es un diagnóstico clínico más una biopsia confirmatoria, entonces la biopsia era necesaria como postuló Ceci. Y bueno, el tratamiento de esta enfermedad en general lo llevan los reumatólogos y los broncopulmonares, por lo tanto, hasta aquí llegó mi intervención. Primer caso que veía de sarcoidosis, probablemente los biólogos nos van a contar que ellos ven probablemente semanalmente este tipo de casos cuando comprometen el globo ocular. ¿No es así, Emilio? Hola, Benja. La verdad que no es muy común la sarcoidosis en Argentina, por lo menos. La vemos, pero no la vemos muy seguido. Y lo más común que vemos son las coroditis multifocales con panuveitis, pero es una enfermedad que es mucho más común en países de Europa, es más común incluso en Brasil de lo que es en Argentina. Yo me acuerdo que cuando hice el fellowship en Cleveland, todo lo que no se sabía era sarcoidosis hasta que se demuestra lo contrario, y era así. Estaba lleno. Y yo decía, ¿cómo es que en Argentina no tenemos? Entonces cuando volví al fellowship dije, ahora sí las voy a descubrir. Y no, la realidad es que son infrecuentes en Argentina. No sé mucho qué pasa en Chile con la sarcoidosis, pero acá la pensamos todo el tiempo, la buscamos, pero bastante infrecuente. Pareciera ser más frecuente en europeos y bueno, como dijo su presidente, allá hay más europeos que en el resto de América, así que creo que ustedes debiesen tener más. Qué bien nos hace quedar. Te prohibió que hables de esos temas. Seguí con la sarcoidosis que venís bien, Benja, por favor. Vale. No podemos atender otra cosa que no sea COVID, ya nos lo dijeron también. Que no nos relajemos. Bueno, fíjense esta paciente. ¿Sí? Muy, muy bueno el caso. Una acotación. La sarcoidosis también hay que pensarlo en los pacientes donde tiene una conjuntivitis folicular crónica. Yo muchas veces estas conjuntivitis crónicas, a veces las biopsiamos para ver si es un pemphigoide, pero cuando sospecho también la aclaro al anatomopatólogo para estudiar sarcoidosis. Es infrecuente, pero cada tanto encontramos algunos casos y a veces se manifiestan como una conjuntivitis. Buenísimo aporte, Roque. Sí, me ha tocado ver pacientes con granulomatosis y poliangeitis que tienen compromiso a nivel de conjuntiva y que es fácil acceso a biopsiar ahí. La granulomatosis también requiere diagnóstico con biopsia, así que está buenísimo tu aporte porque muchas veces es fácil de hacer para nosotros los oftalmólogos y bueno, es un órgano que nos podría ayudar a hacer un diagnóstico. Fíjense la paciente, esto es un año después que me tocó verla, venía por este aumento de volumen en la zona de los canalículos superior, canalículo inferior,
esta nariz torcida, este eritema mucho más comprometido, párpados más caídos, cuando hacemos la comparación entre la cuando hacemos la comparación entre la paciente hace un año atrás y hoy, fíjense cómo esa sarcoidosis y ese compromiso de piel sí ha avanzado. Le hice una vía lagrimal, ella estaba sin lagrimeo, como nosotros decimos el éxito de una dacrocystorrinostomía, que ceda la infección, que el lagrimeo disminuya o se extinga, y que cuando nosotros evaluamos activamente la vía lagrimal esté permeable. Lo podemos hacer ingresando por fuera, como todos ustedes saben, y también con un test de fluoresceína y mirando endoscópicamente que cae la fluoresceína a nivel nasal. Y en ella estaba todo adecuado, ¿ah? Estaba el test de vía lagrimal permeable, el de fluoresceína permeable, y esta inflamación en la zona de los canalículos no era propiamente los canalículos, sino de la piel circundante, acá en las zonas centrales donde se cerró la fístula, y la derivé con dermatólogo para que viera qué se podía hacer ahí en el tema de la piel. Bueno, chicos, un agrado, ¿ah? Eso sería mi caso clínico. Muchas gracias. Muy lindo Gracias, caso, Benja. Muchas gracias. Gracias, Benja. Bien. Ahora seguimos. Vamos a seguir. Martín. Sí, Bueno. correcto. A ver. Ahí ya están viendo, ¿no es cierto? Mi pantalla. Sí. Sí, doctora. Bárbaro, bárbaro. Bueno, buen día a todos. Yo le voy a traer un par de casos que compartimos junto con el doctor Arturo, con Juan y con Pablo. Así que les agradezco también por haber entregado información, fotos al respecto. Bueno, arrancamos con el caso de un paciente que en agosto del 2020 lo consulta el doctor Arturo Irarrázaval por disminución de visión en ojo izquierdo de unos 3 meses de evolución. En la biomicroscopía el ojo derecho estaba todo sin particularidades y en el izquierdo había alteraciones de los vasos esclerales que estaban dilatados, rubiosis y pupila fija. El doctor Arturo le realiza una ecografía en donde en el ojo izquierdo lo que ve es una lesión irregular, fungiforme por una alteración, una ruptura de la BRUC, una baja reflectividad y expansión heterogénea con movimientos vasculares espontáneos, ¿no es cierto? Entonces, ¿tienen alguna sospecha diagnóstica en este caso? ¿Alguna conducta que ustedes harían? ¿Qué es lo que sospechan que puede tener este paciente con una lesión de tipo fungiforme? Movimientos vasculares. ¿Qué reflectividad tenía en la eco y cómo era el fondo de ojo que no lo mostraron? En el fondo de ojo no tengo fotos, pero había algo pigmentado que venía de la coroides. Color oscuro. Nos haces trampitas. De color oscuro. De baja reflectividad. Usen la imaginación, Patricio, por favor. Ya, Bueno, no. bueno, básicamente la sospecha en este caso era de un melanoma de coroides, con lo cual, por el tamaño que tenía la lesión, que no era pasible de tratamiento con placa, el doctor Arturo Irarrázaval optó por la enucleación de ese ojo, ¿sí? En la anatomía patológica lo que se encuentra es un melanoma de coroides de subtipo mixto y informaban márgenes libres de la lesión. Lo que sucede, bueno, se hacían los controles pertinentes, por supuesto, en el consultorio, pero 9 meses luego de la enucleación, el paciente empieza a experimentar que su prótesis se descentra y que luego la expulsa. Entonces, al mes lo va a ver al doctor, le hace una ecografía en la que observa una masa infiltrante a nivel de órbita anterior, nasal inferior separada de la prótesis. ¿Qué sospecharían ahí en el caso de un paciente con un antecedente de un melanoma y que ahora se presenta con una prótesis descentrada y con una masa infiltrante? ¿Qué podrían sospechar y qué harían con un paciente así? Le pediría imágenes de nuevo, puede ser, o una lesión tumoral también, o puede tener alguna masa de otro origen que esté generando ese desplazamiento, pero con ese antecedente lo primero a pensar. La primera cosa es que en un paciente, que antes el motivo de consulta, uno, no sé si se escuchó lo que dije, pero
¿Se escuchó lo que dije recién? No. Que uno tiene que pensar, esto es una cosa de consultorio habitual, pero es el paciente ya enucleado que dice, que me incomoda la prótesis, que esto, que lo otro, y uno tiende a pensar que son consultas banales y que no importa mucho, y que bueno, y que vaya al protesista a ver si le acomoda la prótesis, etcétera, pero acordarse que esta situación que está planteando acá Ceci, con este caso, existe y uno tiene que tener la lamparita en los pacientes oncológicos de que cualquier estupidez puede no ser tanta estupidez. Bien. Con lo cual, bueno, sí, como ustedes dicen, uno sospecha de que puede haber algún tipo de masa y demás, entonces el doctor Arturo le pidió imágenes, le pidió también resonancia con contraste general y estudios sistémicos, y lo cita. Por todo este tema de COVID también el paciente demoró en la realización de exámenes y en la consulta, y se presenta al mes de esto que hablábamos. Ahí es donde nosotros lo vemos, donde en la cavidad izquierda lo que se palpaba era una masa duropétrea, la sensibilidad supra- e infraorbitaria estaba conservada, y en las imágenes de resonancia que nos aporta, lo que ustedes pueden ver es a nivel de la cavidad izquierda. Deja que describan, doctora. Que describan Por ejemplo, ellos. la doctora Laura, claro, la doctora Laura que está tan atenta. ¿Qué ve la doctora Laura? Se desconectó. Estaba silenciada. Sí, se ve una masa inferior, inferonasal, como que desplaza el globo hacia arriba. Es bastante homogénea en su estructura. Tiene un interior, sí, menos denso. Y los bordes parecerían estar bastante bien delimitados. Sí, fíjate el interior, que es de una densidad diferente. Ese triángulo. Eso podría hablar de una necrosis interna de lo que sea que tiene cara de tumor, ¿no? Y fíjense cómo el implante está desplazado hacia arriba. Parece la glándula lagrimal donde está ubicado, pobrecito. Claro, yo dije el globo, es el implante. Sí. Ese es el implante, tal cual. Acá lo ven en diferentes cortes. El implante ha sido realmente estaba desplazada la prótesis. Así que, bueno, con respecto a esto... Sí, una pregunta para Arturo. Sí. Arturo, tú cuando te enfrentas a este tumor antes de la enucleación, ¿solicitas imágenes o no como rutina? ¿Cuál es tu exámenes que siempre indicas en el paciente que estudia? No, el examen de rutina en realidad en este paciente sí le pido un estudio de imágenes desde la cabeza hasta la pelvis. Así que si hubiera algo grosero va a aparecer. Pero de todos modos, para ver si hay una extensión escleral del tumor, es mucho más fácil y con mucho más precisión la ecografía misma que hacemos. Porque la ecografía nosotros vemos bien la esclera, en algunos casos, en muchos casos como este tamaño, la esclera está infiltrada, pero pocas veces vemos una extensión escleral. Tengo un montón de casos, pero no es lo más común. Y ahí igual se hace la enucleación, pero tomando más precauciones todavía. En este caso no tenía ningún signo de extensión escleral, lo cual no quiere decir que no exista, porque en tumores medianos grandes se sabe que hay un 25% de los casos que tienen alguna célula maligna extracleral. Por eso en la práctica, cuando yo lo enucleo, estoy cuidadoso de no estar raspando el ojo, como quien dice. Más de una vez me ha pasado poner una placa y encontrar que en una vena vorticosa hay una manchita negra que ya está saliendo del ojo. Entonces lo sacamos, pero más con disección roma y no raspando el ojo. Pero no había signos que lo tuviera. Bien.
bueno, teniendo en cuenta que uno sospecha en una recidiva o una potencial recidiva de este tumor tratado previamente con la enucleación, la conducta que acá se tomó, ¿tienen una idea de qué podrían llegar a hacer? O sea, pensando en una potencial recidiva de esa lesión, de un tumor maligno. Ya lo mostraste, doctora. Ya se te Sí, ya escaparon las sé, porque fotos. odio el iPad, ya lo sé. Bueno, pero me quería hacerlo interesante por si alguno no había visto. Bueno, nos hacemos los que sabemos, una Háganse lo exageración. que, claro, exacto. Nunca más doy con el iPad de este maldito. Bueno, sí, básicamente uno opta por la exenteración en estos casos. Este video que les estoy mostrando es a modo de mostrar lo que se trata de una exenteración, no es el caso de este paciente en sí. Lo que hicimos también en este caso fue preservar los párpados, ya después vamos a hablar por qué, pero uno saca todo el contenido orbitario, el globo ocular con sus músculos, la grasa, ¿sí? Todo asociado en una sola pieza. En este caso no había globo, había implante. Bueno, implante, como en esta, ahí van a ver las fotografías anatómicas. Implante raro que está usando Martín. Eso lo coloca el doctor Irarrázaval. Ahora el doctor Irarrázaval hace sus enucleaciones, con lo cual nosotros intervenimos cuando algo se complica, como en este caso. Como esta pequeña lesión abajo. Bueno, ahí lo que pueden ver es el centro necrótico que estábamos hablando, ¿no es cierto? En este caso. Y el informe de la anatomía patológica lo que nos hablaba es una recaída de un melanoma. Y dice vértices sin alteraciones neoplásicas porque además de llevar la muestra de la exenteración, tomamos biopsia de la grasa del cono, digamos, de la órbita, y bueno, en este momento se veía libre de lesiones. Ahora vamos a ir a otro caso asociado que lo vio el doctor también Arturo en 2016, de una mujer de 46 años, y lo derivan con el doctor por un antecedente de también un tumor retinal asociado. Yo no te oigo, Ceci, no sé si el resto Yo tampoco. la oye. Ni siquiera yo. No se escucha. Chechu. Espera que le escribo. Se quedó dormida. Ahí está, ya le avisé que la tengo enfrente mía. Ah, que bueno. no se la oye. Ok, gracias. ¿No? Ahora va. ¿Ahí va? Sí. Pero muy lejos. Te oímos muy bajito. Se está tomando un descanso. Oye, Arturo, yo te voy a hacer un comentario de los implantes esos que usas. Estos implantes cuando no son perforados, creo que puedes tener menos riesgo de infecciones. No estoy seguro al 100%, pero me parece que los implantes perforados que usas podrían tener mayor posibilidad de infección y de extrusión del implante. Y bueno, lo mismo pasa con los de Medport, que se adhieren y después son muy difíciles de sacar. Para que lo tengan en consideración, hay que investigar de todos modos, pero me parece que usaría los que son de PMMA completo. Ahí. Igual, vale la aclaración, Ahí va bien. Sí. Ahí volví. Bueno, pero que Nosotros, Benja, termine. usamos... Ahí volví. Espera que termine el comentario. Para que segundo. hay una discusión ahí. Bueno. Usamos un montón, Benja. Nosotros usamos años de años esos perforados y la verdad no tuvimos ninguna infección. No estoy tan seguro que genere algún inconveniente. Teórico podría ser, pero en la práctica no nos ocurrió. Arturo, no se te entiende nada. No sé dónde tiene el celular metido dentro de un tubo, pero... Arturo está bajo el agua. ¿Dónde está? ¿Qué estabas Sí, comentando, está con el Juan? snorkel. Sacate el snorkel.
No, lo mismo que decía Martín, y nosotros también ahora cambiamos de implantes y usamos los de PMMA sólidos y hacemos la técnica mioconjuntival. Este paciente se iba a operar en otro lado. No los usamos jamás. Arturo, parece... Arturo no se escucha nada. Bueno, disculpen por la falla técnica. Cállate, Arturo. Por ahí, Bueno. por ahí Arturo lo están afanando y lo tienen amordazado. Está pidiendo ayuda. Bueno, entonces, este es un otro caso de una mujer de 46 años que lo va a ver al doctor con un tumor retinal asociado a desprendimiento de retina y a pedido de Pato. Acá tengo la imagen, Pato, de la lesión. Sí. De nada, para que te quedes tranquilo. No. El diagnóstico acá, sí. No, se oye mal. ¿Alguno está cerca de Arturo? No, vas a tener que ponerte un auricular. Debe tener mala conexión, pues se corta. Por eso. O si Entonces, no, chatearlo, Arturo. ¿Podés chatear el comentario? A ver. No sé si está con el teléfono. No. Seguí nomás. Bueno, también el diagnóstico que se hace en este caso también es de un melanoma de coroides, bueno, no coloides, el texto predictivo. Y en este caso la conducta, como era un tumor que daba... Ahí está el doc. Como era un tumor que era pasible de tratamiento con placa, es lo que se hizo, ¿sí? O sea, colocó una placa en noviembre del 2016 y lo que sucedió, se hizo también los controles pertinentes con el doctor y en julio del 2018 presenta un ojo casi ciego, doloroso, y en la imagen lo que se puede ver es a nivel del cuadrante temporal inferior, esta lesión, ¿no es cierto?, que extruye a través de esclera, y en este caso uno estaría pensando, con el antecedente del melanoma, ¿no es cierto?, de que estaríamos hablando de una extensión extraescleral. Entonces, con todo este antecedente y una extensión, ¿tienen idea de qué se podría llegar a hacer? No toco la pantalla para no expoliarme de vuelta. ¿Alguien tiene una idea de qué podríamos llegar a hacer en este caso? Paciente con un melanoma coroide ya tratado con placa, que luego los controles venían bien, pero luego comienza a presentar crecimiento de la lesión y con esta extensión extraescleral. Yo haría una resonancia nuclear magnética, evaluaría qué tan comprometida está la órbita, porque hay algunas investigaciones que David C. de Miami ha mostrado que se pueden hacer enucleaciones ampliadas, que podría ser una alternativa rara en este caso, para todos nosotros que sería exenteración, pero podríamos salvar la órbita al menos y sacar solamente el ojo mirando esos artículos. Así que ahora después voy a presentar un poco de... voy a presentar un par de trabajos para discutir también esa parte. En este caso lo que se hizo fue nuclearla, ¿sí? En 2018. Y luego de la evolución, bueno, la paciente ya tenía sospecha de metástasis hepática. La foto que ustedes pueden ver acá, esto ya era el ojo enucleado y presentaba una recidiva, ¿no es cierto?, a nivel nasal. Sí, ya puede ser, en no hay nada. Metástasis. Ahí tienen el micrófono. Ahí está. Ya tenía metástasis en hígado, a nivel cervical y pulmón. Habían empezado la inmunoterapia y bueno, muere a los pocos meses. Entonces, básicamente traje estos dos casos porque me pareció interesante. Estábamos hablando de melanoma orbitario, ¿no es cierto? Melanoma orbitario, en este artículo que salió en la OPRS en 2003, habla de una clasificación que a mí me parece importante como saber ubicar a los pacientes de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y el melanoma orbitario puede ser primario, secundario, metastásico o inducido por radiación. Dentro de los primarios son aquellos melanomas que van a derivar de punto de partida de algún paciente con una melanocitosis,
ya sea ocular o oculodérmica, algún paciente con algún nebus azul o simplemente de novo. Después los secundarios son secundarios a un melanoma uveal, en este caso serían ambos pacientes nuestros con el melanoma de coroides como punto de partida, o un paciente que tenga un antecedente de un melanoma palpebral o conjuntival. Y bueno, y los metastásicos son en aquellos pacientes que tienen antecedentes de un melanoma de piel o un melanoma uveal, pero del ojo contralateral. Básicamente, en lo que hablaba este artículo, es que el tratamiento, el manejo va a depender de varios factores, pero con lo que me quedo, digamos, es que en estos casos, cuando uno habla de melanoma, la exenteración que uno hace o que eventualmente uno puede llegar a hacer, uno lo hace con fines de control local de la enfermedad. Estos tipos de tumores no son pasibles de curación con exenteración, como sí es en el caso de otros tumores, como por ejemplo un espinocelular. Entonces, en el primer caso donde el paciente ya tenía una enucleación por el melanoma, que luego hace una recidiva, recuerden que yo les dije que habíamos hecho una exenteración, pero preservando párpados, porque era una exenteración para que el paciente tenga un buen control de la enfermedad, no tenga después dolor, pero no para que se cure el melanoma, porque lo que sospechamos es que ya para la altura donde ya hizo una recidiva orbitaria, va a tener ahí altas chances de que tenga metástasis a distancia, con lo cual agregaríamos morbilidad al paciente sin agregar, mayor supervivencia, básicamente, ¿sí? Y después hay otro trabajo que es del 85 que Kersten publica, que habla del rol también de la exenteración en caso de melanomas coroides con extensión extraescleral. Dice que hay varios factores que predicen mayor mortalidad, como, bueno, uno bien sabe que va a depender obviamente del tamaño del tumor, como decía el doctor Arturo. Los dos tumores que yo les mostré eran ya tumores de gran tamaño, donde ya al paciente se les explica que uno hace el tratamiento, pero que hay altas chances que pueden ya haber hecho metástasis a distancia. El tipo mixto o epiteloide de estos tumores también revisten mayor gravedad y sin dudas la extensión extraescleral. Entonces, en el segundo caso donde la paciente había sido tratada con placa y que luego hace ya una extensión extraescleral, no se decide por la exenteración porque no iba a agregarle morbilidad y no la iba a ayudar en la sobrevida, ¿no es cierto? Entonces, siempre recordar que el tratamiento en estos casos, como por ejemplo la exenteración, siempre son con fines paliativos, ¿sí? Entonces, esas serían las conclusiones y por qué traje estos dos casos que bien me brindaron también el doctor Arturo y el equipo. Tienen saber de que estos tumores tienen ya un pronóstico reservado, que cuando se presenta ya invasión orbitaria tienen ya altas chances de una metástasis a distancia, y esto, ¿no? Que no se curan con exenteración, solamente vamos a lograr que tengan un control local. Bueno, eso era básicamente. Gracias por Ceci. la atención. Ese es el punto de esta presentación, porque inclusive entre oculoplásticos a veces cuando se habla de extensión extraescleral de un melanoma, la gente piensa directamente en exenteración y eso es incorrecto, porque como bien les dijo Ceci, eso no aumenta la sobrevida de los pacientes y lo que hay que hacer es esa enucleación ampliada que hablaba Benja, que es simplemente enuclear y sacar los tejidos que rodean a la extensión extraescleral. Y eso básicamente mantiene el mismo pronóstico que si lo exenteráramos, que no vamos a lograr nada distinto, porque probablemente estos pacientes casi todos ya tengan metástasis aún indetectables en el momento que estamos haciendo ese procedimiento. O sea que este paciente que presentamos, pobre, tiene bastante mal pronóstico, pero el objetivo es que no tenga una masa dolorosa que le esté saliendo de la cara en el tiempo que le quede por vivir. Veremos qué pasa en el futuro con los monoclonales y otras alternativas de tratamiento que puedan hacer que estos pacientes tengan por lo menos una mejor sobrevida o un poquito más prolongada también. Arturo, ya pagamos el rescate. ¿Querés decir algo? Está muteado, Doc. Un detalle que a mí me gustaría aclarar. Sí. No estoy muteado, ¿no? Porque está con delay. Estoy sin sonido. ¿Me oyen ahí? Vení a hablar acá, Arturo, no se te oye nada. ¿Me Ya oyen? te compro, Arturo, no se escucha nada. ¿Me oyen o no me oyen?
Se te oye Hola. como si hubieras, Con sí, delay. como si No me estuvieras bajo por debajo delay. del agua. Como si estuvieras con un scotch. No, no importa entonces. No estoy debajo del agua, Ahí quiero está. Ahora aclarar. sí. Salió. No, no me un oyen. detalle que no tiene quizás demasiada importancia para ustedes, pero de todos los pacientes tratados con placa, hay veces que se produce un melting de la esclera y después parece una extensión extraescleral. Y no es una verdadera extensión extraescleral. Puede estar totalmente muerto el tumor y sin embargo verse a la vista el tumor. O sea, simplemente se le muere la esclera encima. Eso suele pasar sobre todo porque quedó mal recubierta la zona donde se puso la placa y es casi como haberle puesto mitomicina, que después después de la placa la esclera se muere. ¿Ah? Por otro lado, de todos los casos que nosotros tuvimos con placa, tuvimos 3 que hicieron extensión extraescleral, verdadera. Uno lo había enucleado yo, que fue el que mostraron recién, otro lo había nucleado Martín hace unos años y otro se había nucleado afuera. O sea, no es algo común incluso en tumores grandes. Esos pacientes enucleados de entrada, que son tumores muy grandes y ubicados en lugares malos. O sea, no es algo común, pero hay que estar atento y seguirlos de por vida. No mucho más. Y como dijo Martín, es cierto, el pronóstico de vida es pésimo. Ya el paciente, incluso sin enuclear, tratado con placa, con un tumor de 10 milímetros, ya tiene 70-80% de posibilidad de metástasis, pero a 15 años. Entonces tampoco hay que decir se va a morir. Se va a morir, pero bastante después. Bien. Bueno, gracias, Doc, por el aporte. Bueno, eso era por todo. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, ha sido un placer. Se desconectó recién. Muchas gracias. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos Chao. la semana que viene. Gracias, Juan. Bueno, un gusto. Que tengan un lindo día y buen comienzo de semana. Gracias, doctores. Chao. Chao, chao. Gracias.